Carl Jung examinó la noción de que la mente consciente puede ser impactada por fuerzas inconscientes, que a menudo contienen una sabiduría y verdad que superan nuestras percepciones conscientes. Observó que estas influencias subconscientes pueden tener un dominio sobre nuestras decisiones conscientes, especialmente en asuntos significativos. Muchas personas se encuentran confrontadas con el desafío de obstaculizar sus propios objetivos, lo que resulta en sentimientos de frustración y confusión al reconocer que están actuando de manera irracional, enfrentando bloqueos mentales o incluso dificultades físicas que interfieren con sus planes. Pareciera que algo enigmático toma las riendas, desviándolos de sus trayectorias planificadas. Estos individuos lidian constantemente con el fenómeno del autosabotaje, lo que dificulta el logro de sus metas deseadas. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué boicoteamos nuestros propios planes sin una razón aparente? Jung proporcionó explicaciones convincentes al identificar una parte de la mente que él denominó la sombra. Esta sombra encapsula los aspectos no deseados de nuestro subconsciente, resguardados en el reino del inconsciente, distantes de la iluminación de la conciencia. Hay varias razones que nos llevan a ocultar estos atributos indeseados. Podemos temer el juicio de nuestros padres, la falta de conformidad con las normas sociales o la creencia de que estos rasgos nos llevarán al sufrimiento. Al suprimir estos aspectos, los apartamos de nuestra conciencia como si no fueran parte integral de nuestra identidad. Jung sostiene que esta represión no resuelve la situación. Por el contrario, podría acarrear consecuencias adversas, ya que estos aspectos reprimidos cobran vida propia y operan en las sombras. Es en este punto donde el autosabotaje se hace presente. Las partes excluidas de nuestra personalidad se rebelan contra nuestra mente consciente, desencadenando una lucha interna, sin comprender completamente cuál es la naturaleza de nuestro conflicto. Jung sugirió que la integración de estos aspectos no deseados en nuestra personalidad es esencial para romper el ciclo de autosabotaje. Esto solo es factible al hacer consciente lo inconsciente, revelando lo que está oculto en las profundidades de la mente. Existe una visión generalizada equivocada sobre la sombra, lo que a menudo conduce a la confusión y malentendidos acerca de su función y cómo abordar lo que ha sido reprimido. A menudo se identifica la sombra como si fuera únicamente el lado negativo y oscuro de la personalidad debido a los problemas que puede ocasionar. Es común concebirla como una entidad sombría, evocando la idea de otro yo tenebroso separado de nuestra conciencia. La realidad es que la sombra es algo más sutil y profundo. Se asemeja más a un espacio oscuro que a una figura siniestra. Podemos concebir la sombra como un espacio oscuro dentro de la mente humana al que la luz de la conciencia no llega. Este lugar actúa como un depósito donde almacenamos todas las partes de nuestra personalidad que no estamos preparados o capacitados para enfrentar o reintegrar debido a diversas razones, como traumas o necesidades insatisfechas. Al abordar y fusionar la sombra, no estamos simplemente tratando con la sombra misma, sino con su contenido, todas las partes de la personalidad que han sido suprimidas. Estas partes residen en ese oscuro rincón que es la sombra, de manera similar a cómo los objetos colocados en un armario oscuro quedan envueltos en sombras. Del mismo modo que podemos sacar esos objetos del armario a la luz del día, liberándolos de las sombras, también podemos llevar esas partes de la personalidad a la conciencia, donde ya no están en penumbra. Lo mismo sucede con las partes de la personalidad que residen en la sombra. No hay nada intrínsecamente negativo en ellas. Simplemente han sido relegadas a un espacio oscuro y operan fuera de nuestra conciencia, lo que a menudo genera problemas debido a esa desconexión. Es crucial comprender que cuando estas partes de la personalidad son reprimidas, no se trata solo de suprimir rasgos individuales. No necesitamos decir reprimir mi codicia o reprimir mi alegría, ya que tanto la codicia como la alegría son características fluidas. Para suprimir una característica como la codicia, la alegría o cualquier otra,
es necesario reprimir un fragmento completo de la personalidad asociado con esas características. Estos fragmentos de la personalidad, comúnmente conocidos como aspectos de la sombra, tienden a disociarse de la conciencia y se comportan como personalidades en miniatura. Cada uno de estos fragmentos es totalmente tuyo, ya que son partes de tu ser. Cuando estos fragmentos se separan de la conciencia y son relegados a la sombra, adquieren autonomía respecto a tu personalidad consciente, el ego, que representa tu identidad consciente. Así como nuestro ego tiene sus propias perspectivas, necesidades y objetivos, cada uno de nuestros aspectos de la sombra también posee sus propias perspectivas, necesidades y agendas. Estas agendas pueden estar en conflicto o no con las de nuestro ego consciente. Cuando surge conflicto entre la agenda de nuestro ego consciente y la de uno o más aspectos de la sombra, puede ocasionar agitación interna y una sensación de conflicto interior. Podemos observar nuestros aspectos de la sombra y sus agendas en acción cuando nos vemos envueltos en comportamientos de procrastinación y autosabotaje, lo que nos impide realizar cambios positivos en nuestras vidas. En la penumbra del ego y el poder del autosabotaje, consideremos a un individuo que se identifica profundamente con la soledad y anhela dirigir un próspero negocio en línea, viviendo en un entorno rural para minimizar la interacción social y la dependencia de otros, convencido de que eso es lo que realmente desea. A pesar de reconocer la utilidad de la autosuficiencia, continuamente se obstaculiza a sí mismo en su progreso. Por ejemplo, tiene la oportunidad de adquirir tierras en el campo a un precio accesible, pero las descarta por una razón trivial. O bien, atrae a una considerable cantidad de seguidores a su blog de estilo de vida con un gran potencial de lucro, pero decide interrumpir las publicaciones sin una justificación convincente. Desde la perspectiva del ego, sus acciones conscientes y sus aspiraciones no están alineadas. Aunque se identifica fuertemente con la figura solitaria de Batman y lleva años deseando ser autosuficiente y distante de lo convencional, cuando sus ambiciones se hacen realidad, él mismo coloca obstáculos en su camino sin una explicación aparente. Parece que algo o alguien está saboteando sus esfuerzos, como si un intruso no deseado estuviera oculto en las sombras de su mente, actuando sin su permiso consciente, destruyendo los frutos de su trabajo del ego y desapareciendo sin dejar rastro. Sin ninguna lógica que respalde su autosabotaje, este huésped misterioso permanece esquivo. Siente que algo está ocurriendo en los rincones de su mente, pero no puede identificarlo, ya que está más allá de su conciencia inmediata. Mientras no pueda arrojar luz sobre lo que se esconde en las sombras, permanecerá bajo control como un títere en manos de lo desconocido. Ciertos complejos desconocidos y autónomos que operan independientemente de la voluntad consciente tienen un impacto significativo en la conciencia, limitando su libertad. Cuando estos elementos oscuros toman el control, pueden desencadenar consecuencias perjudiciales, provocando deseos y emociones inexplicables que se manifiestan sin previo aviso y a veces sin consentimiento, sometiendo nuestra autoridad y debilitando nuestra determinación. Estos elementos ejercen influencia y socavan nuestras intenciones conscientes mientras operan en segundo plano, dejándonos confundidos ante nuestras acciones irracionales. Murray y Stein señalan que los complejos funcionan para dificultar el proceso de individuación, llevando a la persona a callejones sin salida emocionales. Por ejemplo, alguien puede caer fácilmente víctima de una necesidad implacable de venganza o de una ira incontrolable hacia heridas infligidas en la infancia, o caer en el abismo interminable de la nostalgia. El complejo psicológico tiene una voluntad propia que a menudo supera la capacidad del ego para resistir. Esta fuerza autónoma puede inducir comportamientos autodestructivos, llevando al individuo a actuar de maneras que pueden no ser conscientemente deseables, lo que perpetúa ciclos de frustración y fracaso. Reside en las partes ocultas de la mente humana, simbolizando un deseo reprimido, la necesidad de conexión humana que proviene de experiencias pasadas dolorosas. Este anhelo fue rechazado
y el individuo no reconoce que esta parte no deseada de sí misma se ha convertido en una fuerza oscura que intenta sabotear las acciones de alguien que evita la interacción social por temor. Este individuo se presenta como alguien que disfruta de la soledad y la independencia, sin darse cuenta de que en realidad anhela profundamente compañía. Desde la perspectiva de su mente consciente, este deseo de conexión y pertenencia parece ser incompatible. La parte consciente de la personalidad reconoce que, en última instancia, cuando el individuo logre la prosperidad financiera, tendrá los medios para adquirir su propio hogar sin tener que compartirlo con otros, así como un automóvil y acceso a una lavadora y secadora personales, lo que eliminaría la necesidad de socializar en la lavandería. Sin embargo, el lado negativo de esta personalidad también comprende que tener más dinero significa poder ignorar su falta de conexión e interacción social. Por lo tanto, en un esfuerzo desesperado por mantener un mínimo contacto humano, esta faceta oscura obstaculiza los intentos de alcanzar el éxito financiero, influyendo en la toma de decisiones comerciales inexplicablemente malas por parte de la personalidad consciente. Además, puede generar justificaciones y bloqueos mentales en relación con el éxito, como hacer que, cada vez que el individuo quiera trabajar en su blog, de repente se sienta extremadamente fatigado y tenga la necesidad de tomar una siesta, a pesar de estar completamente despierto y enérgico antes. La respuesta a este autoboicotaje, que se origina en una necesidad insatisfecha, es bastante clara. El primer paso es reconocer las necesidades y objetivos tanto de la personalidad consciente como de cada faceta oscura, lo que requiere una observación cuidadosa y una honestidad profunda. Si el individuo del ejemplo es sinceramente honesto consigo mismo, notará numerosas señales a lo largo del día que indican su deseo de conexión y sentido de pertenencia. Solo necesita estar dispuesto a identificar y aceptar esas necesidades. Una vez que estas necesidades sean reconocidas, le corresponde a la personalidad consciente integrar esas demandas de los aspectos oscuros en su agenda consciente, buscando el éxito financiero e implementando los cambios necesarios para satisfacerlas. En vez de considerar la independencia total como un resultado del éxito financiero, puedes pensar en que, gracias a tu prosperidad, tendrás más tiempo y libertad para fortalecer tus lazos con amigos y familiares. De esta manera, satisfaces las necesidades del aspecto oscuro, sin interferir en tus metas y aspiraciones conscientes. Carl Jung enseñó la importancia de reconocer nuestra propia sombra para evitar ser dominados por ella sin saberlo. Solo al sacar a la luz esas partes ocultas podemos romper el ciclo de autosabotaje y seguir un camino más auténtico hacia nuestras metas. ¿Cuáles son las señales de que los aspectos de tu sombra están influyendo en situaciones específicas y cómo las identificas y manejas? Comparte tu opinión o experiencia personal. Y si el video te gustó, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima.